¿Qué volumen? Me está pidiendo un volumen. Yo ya conozco la densidad de la disolución y implícitamente la masa mediante esta proporción. Yo puedo partir de ese dato adicional de los moles que me han dado, pero antes yo voy a hallar precisamente los pesos moleculares de cada compuesto, ¿sí? El benzaldehído tiene la siguiente fórmula: carbono 6, hidrógeno 5, y luego carbono, hidrógeno y oxígeno. Podría haberlo escrito más simplificado, pero esa es la manera en la que se puede identificar más fácilmente, ¿no? Bien, ¿cómo yo saco el peso molecular de un compuesto? Yo debo conocer antes el peso atómico de cada elemento, ¿sí? Eso lo hallas en tu tabla periódica, ¿sí? Entonces, digo que el carbono en esta ocasión existe 7 veces carbono, ¿sí? Hay 7 carbonos. Lo correcto es decir 7 átomos, ¿sí? Entonces yo anoto esos 7 y lo voy a multiplicar por el valor de un átomo, ¿no? ¿Cuánto pesa un átomo de carbono? 12. Entonces 7 por 12. ¿Más cuánto? El hidrógeno. Tenemos 6 átomos de hidrógeno. Entonces 6 por el peso atómico del hidrógeno es 1. Más un átomo de oxígeno. Entonces, anoto eso. 1 por el peso atómico del oxígeno, 16. Por esta ocasión lo estamos haciendo así detalladamente. Y a medida que vayamos avanzando vamos a ir simplificando algunos pasos. ¿Sí? 7 por 12 entonces, más 6, más 6 y más 16. Me da un valor de 106. 106. ¿Y cómo vamos a anotarlo? 106 gramos sobre mol. Me está queriendo decir que en un mol, ¿sí? Es como una unidad de medida, está bien, para un compuesto, un mol. Existe esta cantidad de masa, ¿sí? 106 gramos. Hago lo mismo para el agua. Bastante más sencillo. Tengo dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por lo tanto, dos veces mi átomo, el peso atómico de mi átomo de hidrógeno, más una vez, ¿no? Una vez, o sea, solo por el factor de 1 multiplicamos el peso atómico del oxígeno, que es 16. Listo. Entonces 2 por 1 más 1 por 16, es decir, 2 más 16, me da 18 gramos sobre mol. Listo. Ya tengo mis pesos moleculares para cada compuesto. Entonces es como una suerte de también factores de conversión. Yo solamente juego con la relación entre mis datos. Entonces yo voy a partir del dato siempre que me dan. ¿Sí? 0,2 moles. Entonces digo de mi benzaldehído. Y abajo voy a anotar, para que se simplifique, ¿no es así? El valor de un mol. ¿Sí? Un mol de benzaldehído. ¿A cuántos gramos tiene? ¿Sí? Estoy disociando, ¿no? Esta relación. ¿Sí? Sé que aquí hay 106 gramos por cada mol, por un mol. Entonces aquí, arriba, me corresponde anotar ese valor de 106. En un mol de benzaldehído existen 106 gramos, ¿no? De ese mismo compuesto. Listo. Lo vamos a dejar allí. Y yo voy a hallar la masa de benzaldehído en esta mezcla. 0,6%, 0,2% 6 me da un valor de 21,2. ¿Sí? 21,2 gramos. Que a su vez esta masa es el 94%, ¿sí? De mi disolución. Entonces mediante este dato ya puedo yo hallar la masa de mi disolución. Entonces copio 21,2 gramos de benzaldehído. Muy bien. Pero si mi masa fuera de 100 gramos,
De esos 100 gramos, ¿cuántos le pertenecerían al benzaldehído? 94, ¿no es así? Entonces, abajo va eso, ¿no? Abajo tengo 94 gramos de benzaldehído. ¿Por cada cuántos? Por cada 100 gramos de disolución, ¿sí? Por cada 100 gramos de disolución, ¿cuántos le pertenecen al benzaldehído? 94 gramos. Y listo. Yo ya he hallado mi masa de la disolución. 21,2% entre 94 me da 22,55 gramos precisamente de la disolución. Ya tengo mi masa de la disolución y mi densidad. Ya puedo hallar el volumen. ¿No es así? Recuerdo yo muy bien mi fórmula de la densidad. ¿No es así? Mi densidad es igual a una masa sobre un volumen. Y aquí yo despejo el volumen. Volumen es igual a masa sobre esa densidad. Listo. Entonces yo ya puedo hallar el volumen de mi solución. Mi volumen de la disolución. Mi volumen de mi disolución va a ser igual acá. ¿A qué? Voy a reemplazar directamente porque yo ya conozco. Esta es mi masa. ¿Sí? 22,55 gramos de la disolución. ¿Está bien? Todo esto entre qué? Entre mi densidad. 0,807 gramos sobre mililitro. Cosa que el mililitro va a quedar en la parte de arriba. ¿Sí? Es la única unidad que va a quedar. ¿Cuánto obtengo de este valor? Resulta que mi volumen es de la disolución es igual a 22,55 entre 0,807, 27, mejor dicho, 27,94 mililitros. Y listo, esa es mi respuesta para el inciso A. Ahora vamos con mi inciso B. Vamos a remarcar antes. Esta es mi respuesta para el inciso A. 22,94 mililitros. Inciso A. Muy bien, continuamos entonces. Calcular la cantidad de átomos de hidrógeno y de oxígeno contenidos en la disolución. Lo que vamos a anotar a continuación es la parte más principal de este tema, ¿sí? Una vez que tenemos todas nuestras relaciones, nuestras masas principalmente halladas, tenemos que llegar a los átomos de uno solo de estos elementos de mi compuesto, de cualquiera de ellos, ¿sí? Entonces yo parto de la masa que tengo en la disolución de uno de los compuestos. Como me piden de ambos, entonces vamos a hacerlo en dos pasos, ¿no? Tanto del benzaldehído como del agua. Yo parto de mis 21,2 gramos que estaban presentes en la disolución del benzaldehído y yo voy a pasar, ¿no? Siempre casi por el mismo camino, ¿no? Diciendo que en un mol de benzaldehído, ¿sí? Que en un mol de benzaldehído tenemos ¿cuántos gramos? Según lo que habíamos hallado, 106 gramos de ese mismo compuesto. Y una vez que he llegado aquí a la cantidad de moles, eso es lo más interesante, ¿no? Aquí es la parte quizá más importante, donde yo paso ya de hablar del compuesto a hablar de un solo elemento, de cualquiera de ellos.
Puede ser del oxígeno, del carbón, pero en esta ocasión me piden del hidrógeno. Entonces, yo se conozco cuántos átomos gramos, o sea, cuántos hidrógenos hay acá. Fíjense que hay 5 más 1, 6 átomos gramo. Así se lo denota, átomo gramo, ¿sí? Pero no me piden atomogramo, sino hay una unidad mucho más profunda ahí que está dentro de un atomogramo, una equivalencia más un atomogramo tiene el siguiente valor y va a tener el mismo valor para todos los atomogramos de cualquier elemento, ¿sí? Este es el famoso número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23 átomos. Ahora sí estamos hablando de átomos. Los átomos tienen que ser necesariamente una unidad tienen que estar presentes en una bastante grande cantidad, ¿sí? Siempre en notación científica. Hay ni siquiera millones, fíjense, son infinitos los átomos presentes, ¿no? Son bastantes, ¿sí? Entonces, tenemos el valor 7,23 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, ¿sí? Átomos de hidrógeno. Listo. Pero me piden en la disolución, no solo en el benzaldehído. Por lo tanto, debo de hallar también del agua, ¿sí? No había hallado acá la masa del agua, así que la voy a hallar acá de una manera más sencilla, ¿sí? Una vez que ya tengo esa proporción, ¿no? Porcentual y mi masa total, yo puedo sacarle porcentaje, o en esta ocasión el tanto por uno, ¿sí? Entonces, si todo esto lo dividiéramos entre 100, ¿sí? 22,55, entonces por 0,06, o sea, le estoy sacando el 6%, ¿no? A esta cantidad, tengo mi masa de 1,353 gramos. Y sumando este valor más este valor, ¿no? De 21,2 tendría que darme mi masa de la disolución total. Van a comprobar que sí sale, ¿no? Entonces lo mismo que hacíamos acá con el benzaldehído lo hacemos con el agua. Fíjense, un mol de mi compuesto llamado agua, ¿cuántos gramos tenemos según mi peso molecular? 18. Listo. Ahora también conozco que en un mol de agua existen 2 átomos gramo de hidrógeno, ¿sí? Pero también yo conozco que en un átomo gramo de hidrógeno tengo el valor de 6,023 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Entonces tengo el siguiente valor, 1,353 por 2 por el número de Avogadro, todo eso entre 18, me da 9,05. 9,05 por 10 a la 22 en esta ocasión. ¿Sí? Siempre vamos a fijarnos que tengan más o menos en ese rango, ¿no? Siempre por 10 a la 22, 23, 24, 25. En ese rango siempre están presentes, ¿sí? Mis valores de átomos. Listo. Ahora solo voy a sumar esto. Cantidad de átomos de hidrógeno. Totales, ¿no? Totales en la disolución. En disolución. Solamente vamos a sumar 7,23 por 10 a la 23 más 9,05 por 10 a la 22, ¿sí? Me da un valor de 8,14. Vamos a comprobarlo, ¿no? 8,14 por 10 a la 23. Átomos de hidrógeno. Y listo, ya tenemos mi valor buscado. Ya tenemos mi respuesta, una de las respuestas del inciso B. Voy a hacer lo mismo para mi inciso, o mejor dicho, para el oxígeno. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. Está bien este valor. Esta es una de mis respuestas también.
¿Está bien? Pero falta. Ahora lo mismo para el oxígeno y vamos a hacerlo un poco más acelerado tal vez porque ya conocemos, ¿sí? La forma. Entonces yo voy a usar esta parte, ¿sí? Y procedamos de igual manera, ¿sí? Vamos a copiar hasta cierta parte, hasta acá, fíjense, porque hasta esa parte es básicamente el mismo procedimiento, ¿sí? Vamos a usar tal vez esto también. Listo. Anotemos, ¿no? Vamos a cambiar este hidrógeno por un oxígeno. Tengo todo aquí, todo normal, aquí he partido, ¿sí? Mi masa del benzaldehído, en un mol hay tanta cantidad, y en un mol también, ahora ya no hay 6 atomogramos, sino un atomogramo nada más, ¿no es así? Un atomogramo de oxígeno, solo hay un oxígeno. Listo. Y ahora también conozco, y ese es mi último paso, que en un átomo gramo de oxígeno existe mi número de Avogadro, ¿no? 6,023 por 10 a la 23 átomos, nada más átomos de oxígeno. Listo, ya tengo ese valor. Antes de ayer lo vamos a también con el agua, ¿no? Sacar. Vamos a copiar todo el formato y vamos a dejarlo cambiar únicamente las partes necesarias. Esto se mantiene bastante claro. Acá, ¿no? En un mol de agua solo tengo un atomogramo de oxígeno. Solo hay un oxígeno, ¿sí? Y en un atomogramo de oxígeno tengo el valor de 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Veamos cuánto me da. 21,2 por el número de Avogadro en 306. Tengo el valor de 1,20 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Para este caso, 1,353 por el número de Avogadro, todo entre 18. 4,53 por 10 a la 22. Átomos de oxígeno. ¿Listo? Entonces lo mismo que hacíamos acá, vamos a sumar, ¿sí? Vamos a sumar cantidad de átomos de oxígeno en la disolución. ¿Sí? Obviamente va a ser otro valor. Sumamos 1,20 por 10 a la 23 más 4,53 por 10 a la 22. Y finalmente tengo entonces el valor de 1,653 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Esto, recordemos, es ya en mi disolución, con lo que hemos hallado entonces mis dos respuestas.